Un monje de un monasterio bohemio que fue condenado a la terrible muerte de ser emparedado vivo por haber cometido un gravísimo crimen, una terrible ofensa contra su condición monacal y contra el orden divino. Para expiar su pecado y merecer el perdón de su comunidad y de Dios, este monje anónimo propuso al abad la labor penitencial de reescribir a mano el libro más grande en una sola noche. Este libro se dice que era la Biblia, todo como medio para redimirse. Así que reunió los materiales y los enseres necesarios para tal tarea, y se aisló en su celda para cometer el trabajo. Sin embargo, a las pocas horas, ante el entumecimiento persistente de sus manos y la vista cansada, se dio cuenta de que aquella era una tarea poco menos que imposible para un solo escriba, y que no tendría fuerzas suficientes para acabar el libro antes del alba. Fue en aquel momento, aterrorizado y desesperado ante la imagen de la muerte esperándolo tras el canto del gallo, que gritó con fuerza pidiendo ayuda a quien fuera que tuviera el poder de ayudarlo. Pero sus gritos solo retumbaban en las frías paredes de aquella oscura celda, cuando de pronto un pútrido olor impregnó ese lugar, y se escucharon unos pasos que se acercaban cada vez más a la puerta de la celda. El monje se asomó por los barrotes de la puerta, y entonces pudo ver un extraño encapuchado, que ya estaba muy cerca de él. Vestía con un hábito oscuro, y tenía la cara totalmente oculta. Pero cuando el convicto bajó la mirada, miró algo realmente aterrorizante en ese ser que lo hizo gritar ahora de miedo. Sus pies no eran como de un humano, eran como de una cabra. Antes de que pudiera volver a gritar, el encapuchado ya se había materializado dentro de la celda, y entonces dijo: No temas, he venido a ayudarte. El encapuchado no era otro que el demonio, que le había ofrecido al monje terminar totalmente el enorme libro, a cambio, eso sí, de su alma y de un pequeño capricho. El manuscrito debía contener en una de sus páginas un fidedigno retrato suyo. Aún con el miedo encima, el condenado aceptó la oferta de buena gana. Ante la asombro y la sospecha de sus compañeros, el monje presentó el manuscrito terminado al día siguiente y fue perdonado. Pero en pocas semanas, el recuerdo de su pacto con el diablo y la terrible traición religiosa y la muerte espiritual que ello conllevaba, con su alma eternamente condenada a los suplicios del infierno como consecuencia inevitable, llevó al religioso a un estado de nerviosismo y ansiedad cercano a la locura. No tuvo más remedio que encomendarse rezo tras rezo a la Virgen María, para que intercediera por él y pudiera ser perdonado de su vileza. La Virgen finalmente accedió a salvarlo, pero justo en el momento de recibir el perdón divino y ser absuelto de su pacto con el diablo, súbitamente el arrepentido penitente murió, y la risa de Satanás, claro está, retumbó desde lo más profundo del Averno. Así se interpreta el término incluso en el calendario necrológico y santoral que constituye una de las últimas partes del códice. Aparece junto al que podría ser el nombre del misterioso monje. El Codex Gigas es un códice que data del inicio del siglo XVIII, escrito entre 1204 y 1230, de origen desconocido y confeccionado en piel de becerro. Es considerado el manuscrito latino más grande conservado y contiene una de las imágenes más impactantes de todo el arte medieval. Un inquietante retrato del mismísimo diablo posa burlonamente en una de las páginas centrales del códice. Lo más sorprendente es que la caligrafía del manuscrito se mantiene constante y prácticamente inalterada a lo largo de todo el texto, lo que misteriosamente sugiere que el Codex Gigas o la Biblia del Diablo fue escrito por una sola persona.